Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendice. El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante. Vamos a hablar acerca de el reino de los cielos. Y mi pregunta es, ¿debemos arrebatarlo con violencia? Porque eso es lo que a lo mejor podemos entender en uno de los versículos que podemos leer en la Biblia. Y es por eso que vamos a estudiar Mateo 11:12, en el cual nos vamos a estar basando y vamos a estudiar un poquito el contexto de lo que pasa en este versículo, en el cual vamos a desglosar el porqué del tema y el porqué mi pregunta, ¿no? Entonces, un poquito del contexto. Cuando estamos hablando de este versículo en Mateo, vemos una historia donde está Juan el Bautista. Juan el Bautista, en la cual él es un predicador, es una persona que se dedica a ir y predicar, a ir. ¿Y qué era lo que predicaba él? Predicaba el arrepentimiento y predicaba también que el Señor estaba pronto por venir, que ese Mesías estaba por llegar, ¿no? Entonces, lo que él hacía era una persona con carácter, una persona con autoridad, el último de los profetas antes de que se manifestara el Mesías, antes de que llegara el Mesías, ¿no? Entonces, en esa parte, Juan fue bien importante también. ¿Por qué? Porque desde que Juan nació, él ya tenía un propósito. Así como cualquiera de nosotros que seguimos al Señor, el Señor ya tiene un propósito para ti. A lo mejor no lo has descubierto, a lo mejor tú ya lo sabes y lo estás trabajando, ¿no? Juan, desde ese momento en el que nació, empezó o más bien ya tenía destinado su ministerio. ¿Y cuál era? Ir y abrir el camino, preparar el camino para la llegada del Mesías. En este contexto podemos ver a un Juan, el cual es un hombre con autoridad, como les decía, es un hombre sencillo, es un hombre que vivía en el desierto, que predicaba en el desierto, que bautizaba en el río Jordán inclusive. Entonces, él no era alguien que vivía con opulencia, él no era alguien que vivía con grandes lujos, no, él simple y sencillamente era obediente y se dedicaba a predicar del evangelio, de predicar lo que le habían puesto en ese momento, la misión que tenía, que era preparar la llegada del Mesías, ¿no? Entonces, el reino de los cielos sufre violencia, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 11:12 dice así en la versión de Reina Valera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si leemos de forma literal el versículo, vamos a entender que aquí nos está diciendo: arrebata de una forma violenta el reino de los cielos. Muchos cristianos interpretan mal este pasaje porque parece ser que nos invita a arrebatar de una forma agresiva, de una forma posesiva lo que nos pertenece, así decir, ¿sabes qué? Dámelo, de una forma violenta. Pero aquí también viene otra pregunta: ¿cómo vamos a arrebatar algo que ya nos pertenece? Algo que ya es nuestro, por naturaleza. Entonces, desde ahí, ya como que si de momento no analizamos lo que estamos leyendo, o si analizamos más bien nos damos cuenta de que ahí ya también debemos entender que el reino de los cielos ya está con nosotros, ya nos pertenece, porque como hijos de Dios ya somos parte de ese reino, ¿no? El reino de los cielos es un concepto teológico. Bueno, en un concepto teológico nos habla acerca de que es una forma de gobierno y de dominio que Dios manifiesta tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Entonces, en este contexto, estamos hablando que nosotros, como les decía anteriormente, también somos parte de ese reino, ¿no? Muchas veces, cuando decimos el reino de los cielos, mucha gente pensará: no, es que esto nada más va enfocado hacia donde está el Señor, a sus ángeles. Entonces, Él es ahí con ese lugar, en ese lugar donde Él se encuentra. No, estamos hablando que el reino de los cielos somos todos nosotros. Todos aquellos que le buscamos, todos aquellos que le servimos, somos los que formamos parte de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sacamos un versículo de contexto? Y es lo que estamos viendo aquí. Si revisamos este contexto, nos vamos a dar cuenta que eso no se refiere a los hijos de Dios, se refiere a alguien más, pero a los hijos de Dios como tal no. Por desgracia, existen versiones bíblicas que nos pueden confundir. Hay versiones como la NBI que les voy a comentar, dice así, en lo último del versículo dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Aquí nos está hablando de
un esfuerzo que debes de tener. Es muy diferente la palabra violencia de una forma violenta a lo que está marcando aquí que dice se esfuerzan, esfuérzate, ya cambia mucho. Pero eso de aferrarse a él, ¿a qué está hablando? De que tenemos nuevamente que aferrarnos a algo que ya nos pertenece. O sea, ahí como que sí nos mueve un poquito esa parte, ¿no? Entonces, algo también que dice aquí, que va contra viento y marea, eso es cierto. El reino de los cielos, ajá, el conocer a Jesús, perdón, a Dios a través de los años, le ha costado la vida inclusive a muchas personas. ¿Por qué? Porque siempre ha habido persecución, siempre ha habido como que trabas, siempre ha habido cosas en las cuales existe esa parte en donde lo que quieren es poner un alto, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahorita. Podemos decir que la vida de un cristiano no es fácil, pero ¿cómo les explico? Nosotros mismos muchas veces nos ponemos las dificultades por las dificultades. ¿Por qué? Porque quiere decir, cuando decimos, no, es que el vivir en Cristo es muy complicado y todo, porque vienen las pruebas y todo. Sí, van a venir las pruebas, pero cuando se te hacen más difíciles es porque tú sigues luchando con esa carne, tú sigues luchando con tus fuerzas. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Aquí entendemos que va a haber batallas que vamos a librar, va a haber cosas que vamos a enfrentar, pero la actitud con la que la tomemos es diferente. Aquí mismo lo dice también en Mateo cuando lo estudiamos, dice el 11:30, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que aprendamos a depender, ¿de quién? De Dios. Que aprendamos a soltar nuestras cargas, aprendamos a no pelear algo que no es nuestro, una batalla que no es nuestra. Porque a raíz de que nosotros estamos con el Señor es el que pelea nuestras batallas. Entonces, en esta parte entendemos eso, de que el Señor está con nosotros en todo momento y Él es el que está ahí peleando lo que, peleando por nosotros, ¿no? Esto quiere decir, ¿va a haber dificultades? Claro que va a haber dificultades en nuestra vida, pero como les decía, la actitud, el cómo nosotros veamos las cosas va a ser completamente diferente. Si nosotros vemos de una manera positiva, de una manera tomados de Dios, las cosas, vamos a verlo desde otra perspectiva y vamos a decir, ok, adelante. ¿Por qué? Porque toda prueba me hace más fuerte, toda prueba me deja una enseñanza, toda cosa que yo viva me va a ayudar a ser más fuerte. Y recordemos que lo que estamos haciendo como hijos de Dios es que trabajando para nuestra morada celestial, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que hablábamos. Yo les decía, estamos hablando de fuerza y estamos hablando, por otro lado, violentos. La gran pregunta aquí es, ¿quiénes son esos violentos que arrebatan el reino de los cielos? ¿A quién se refiere? Ya leíamos la versión de Reina Valera. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver otra parte, otras dos versiones más, en las cuales vamos a entender un poquito más esta parte de un contexto en el cual debemos de poner atención? Mateo, en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 11:12 dice así: desde los días que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Esto último, gente violenta lo está atacando. Aquí no hace nada de referencia a decir, yo voy a llegar y voy a arrebatar lo que me pertenece como hijo de Dios, ese reino de los cielos, el estar y aferrarme y decir, cada vez tengo que esforzarme más para estar más cerca del Señor y obtener el estar con Él. No, aquí si entendemos esta parte, ¿qué nos está diciendo? Gente violenta lo está atacando. Entonces, esto viene de afuera, los ataques vienen de afuera. Mateo 11:12 también en Dios habla hoy, nos dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y esta parte, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Personas con poder, personas que tienen la suficiente fuerza, la suficiente autoridad, pero ¿para qué? Para acabar con él. ¿Y a qué se refiere? Al reino de los cielos, ¿no? Entonces, estos dos versículos nos ponen un poquito más en claro el porqué de las cosas y de por qué es importante tener un contexto claro. Siempre que vemos algún tema y no lo entendamos, es importante siempre irnos hacia arriba y hacia abajo de las lecturas. Lo que pasa antes y lo que pasa después, para nosotros ir agarrando una idea más clara
de lo que está pasando y de lo que pasó y por qué, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros también aprendemos a entender un poquito más todo esto, ¿no? Y el por qué, la diferencia entre violento y por qué es forzado, que vamos a seguir viendo. Aquí podemos entender con más claridad que cuando se habla de los violentos, pues no se refiere a los hijos de Dios, como lo habíamos dicho. Y sí, no hablamos de los hijos de Dios. ¿A quién nos referimos? Aquí no hay más que dos sopas. Si no estamos hablando de los hijos de Dios, estamos hablando de los hijos de Satanás, porque aquí solo son dos caminos, ¿sale? Entonces, esas personas a las que se refiere es las personas malas, las personas que quieren frenar la bendición de poder buscar el reino de Dios, y lo que nosotros hagamos para que más personas lo conozcan, son personas que no les conviene que se conozca la verdad. Esto, ¿por qué se los digo? Muchas veces, como les decía anteriormente, no entendemos ciertas cosas, y gracias a Dios hoy tenemos la tecnología en nuestras manos. O sea, tenemos computadoras, tenemos celulares, tenemos iPads que nos ayudan con un Google, que nos ayudan con buscadores en los cuales nosotros podemos buscar y encontrar cosas, o sea, referencias que nos ayuden a tener más claro, ¿no? Las cosas. O sea, imagínense, antes de que estuviera esta tecnología, si querías tú aprender, tendrías que ir a bibliotecas y todo, o de repente estar cargando con diferentes versiones de Biblias, y de este lado diferentes diccionarios bíblicos también, ¿no? Imagínense, o sea, está muy cañón. Gracias a Dios hoy en día tenemos esta parte en la cual debemos de entender también que es importantísimo el cómo estudiamos nosotros, la importancia que le pongamos nosotros a estudiar de la palabra. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender y a comprender correctamente lo que nosotros vamos a leer. No dejarnos ir con la primera versión, no dejarnos ir con lo primero que vemos, sino que ¿por qué está pasando las cosas? ¿De qué se trata? Tenemos que ir analizando, tenemos que ir metiéndonos más a la lectura y saber el porqué de todo lo que estamos viviendo. En este caso, como les digo, no, gracias a Dios hoy tenemos medios en los cuales nos ayudan a poder investigar y ver contextos a lo mejor más rápido que de repente cuando pues anteriormente no había nada de esto. Y te tenías que ir a los libros, te tenías que ir a investigar, te tenías que ir, y eso a lo mejor a la gente le costaba trabajo porque decía, híjole, ¿cómo voy a leer? ¿Cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a hacer cómo le voy a hacer para sacar esta información? No sabía ni por dónde empezar. Hoy ya le buscas y le pones palabras claves o palabras así y te lo da, te manda demasiada información. Entonces, sí es más fácil, pero también hay que tener cuidado en lo que vemos también en esos lugares. Es importantísimo que sepamos también discernir en esa parte, y eso también que nos los va a dar. Mientras nosotros estudiemos más de la palabra, mientras nosotros oremos más al Señor y le pidamos esa visión, ese entendimiento, obviamente va a ser más fácil entender lo que viene de parte de Dios. Porque muchas cosas, muchas versiones, muchas versiones así como en esta que dicen, no, pues yo voy a entender a lo mejor que debo de arrebatar de una forma violenta, de una forma agresiva. No, estamos hablando aquí que tenemos que esforzarnos. ¿Y por qué? Porque ahorita se los vamos a explicar. Esto quiere decir, y aclaro también, cada Biblia, cada versión de la Biblia ha tenido su cultura, o tiene su cultura, tiene sus tiempos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que obviamente no quiere decir que esté mal. Simple y sencillamente lo que pasa aquí es que basándonos en los tiempos en los cuales se hizo la traducción, y también basándonos en lo que se estaba viviendo en ese momento, el lenguaje también es muy diferente. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de aprender a ver el contexto de las palabras, de ciertas palabras que se están ocupando. ¿Para qué? Para entender más lo que nos quieren decir en ese momento. Es como, por ejemplo, nosotros decimos, no es lo mismo si yo digo que voy para el banco, yo puedo decir esa palabra, si yo digo que voy para el banco, pero si yo termino la frase y digo, si yo digo que voy para el banco a sentarme porque estoy cansado, es muy diferente a decir, si yo digo que voy para el banco porque voy a depositar dinero. Aquí estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Estamos hablando de un banco, un mueble, algo que sirve para sentarse, para descansar. Y también por el otro lado,
estamos hablando de una institución bancaria, un lugar donde tú llegas y depositas tu dinerito, ¿verdad? Entonces, son modismos, son lenguajes, son culturas que al final debemos de aprender a entender. O sea, la misma palabra, otra, chile. Uh-huh. Chile, o sea, un chile nosotros los mexicanos, ¿no? Que nos encanta de repente los condimentos en la comida y todo. Entonces, no es lo mismo hablar de un chile con el que acompañas tu comida, un picante, a Chile, el país. Entonces, sí cambia, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a ver esa parte, ¿no? Los contextos de a qué nos referimos y saber más, no quedarme con nada más, como yo les decía, voy para el banco, pero ¿a qué banco me refiero? ¿Banco, institución bancaria o banco porque estoy cansado? Así es como debemos de aprender a ver la Biblia, no quedarnos con lo primero, investigar, saber el por qué y para qué. Todo esto nos va a llevar a algo en lo cual vamos a regresar también al versículo al que estábamos viendo y vamos a encontrar una palabra que se llama la palabra biazo. Y la palabra biazo viene del griego, ¿no? Y tiene dos significados. El primer significado habla acerca de opresión, habla acerca de arrebatar violentamente, de atacar con violencia, ser agresivo, abrirse paso a la fuerza. O sea, estamos hablando en todo momento que es de una forma agresiva, ruda, de una forma que no debería de ser. Y por el otro lado, tenemos también un segundo significado que se refiere precisamente a los esforzados, a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que se comprometen, a aquellos que deciden y toman la decisión de obtener algo. ¿Pero por qué? Por medio de ese esfuerzo. Decir, yo me voy a comprometer y yo lo voy a hacer porque yo así lo quiero, porque está dentro de mí, ¿no? Entonces, yo te vamos a entender un poquito más el por qué. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas 16:6. 16:16, perdón. Lucas 16:16 es muy parecido, de momento tú lo lees, y es muy parecido a Mateo 11:12. Si tú lees los dos versículos, y ahorita lo vamos a hacer, tú de momento vas a decir, son muy parecidos. Entonces, pero no están hablando de lo mismo, claro. Mi esposita está aquí conmigo también. Entonces, y ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a recordar que en Lucas, vamos a encontrar la historia de un mayordomo. Lucas 16:16 habla acerca de un mayordomo astuto, el cual al sentirse amenazado porque ya iba a perder su mayordomía, ¿qué pasó? Empezó a buscar aliados, empezó a buscar de alguna forma quedar bien con la gente. Entonces, ¿qué hacía? Iba con los deudores y decía, si tú debes tanto, ponte tanto y eso. O sea, como que trató de buscar la forma de caer bien, ¿no? ¿Para qué? Porque él ya sabía que le iban a quitar esa mayordomía, entonces él estaba preparando, pero pues digo, no estaba actuando de una forma correcta, ¿no? Entonces, entendamos el contexto de lo que está hablando en Lucas 16:16. Y también entendamos que se viene leyendo parábolas. Una parábola es una historia que a través de ejemplos o comparaciones se puede dar una enseñanza, ¿no? Entonces, nos da la parábola del mayordomo, o sea, vienen varias parábolas ahí mismo en esa parte de Lucas. Entonces, como tal, nos está contando historias cortas que nos dejan una enseñanza. En esa parte de la Biblia, hablando en Lucas. Entonces, dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Ahí les va Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Parece ser que habla de lo mismo, pero, por ejemplo, cuando dice todos se esfuerzan por entrar a él, me está diciendo que violento se asume como esforzado. Aquí me está dando a entender, violento lo voy a cambiar por esforzado, y luego esto se asume como valentía. O sea, me cambia el concepto, ¿se dan cuenta? ¿Para qué? Para arrebatar el reino de Dios, el reino de los cielos. Yo si lo leo con este contexto digo, ok, entonces no hay problema si yo pongo la palabra
si yo cambio violento por esforzado, entonces al final como que valen lo mismo, ¿no? O sea, tienen el mismo significado, pero al leer esta parte nos estamos dando cuenta de que no, acuérdense que les decía que en un punto estamos hablando de parábolas en el caso de Lucas. En el caso de Mateo, estamos hablando de un contexto en el cual viene un Juan el Bautista, en el cual está preparando el camino del Mesías. ¿Para qué? Para todo lo que venía. Porque inclusive acuérdense que estábamos hablando de que encarcelaron a Juan, de que estuvo pasando por muchas situaciones, pero él estuvo predicando antes de todo esto. Él estuvo preparando ese camino, pero ¿qué pasó? De repente, bueno, hubo hasta duda, o sea, Juan cayó hasta en duda. ¿Por qué? O sea, es toda una historia, vaya, lo que les quiero referir, ¿no? En esta parte. Y ahorita, bueno, es un concepto en el cual nosotros, vemos que ahí es muy diferente. ¿Por qué? Porque hablamos de una historia que se viene contando al llegar al versículo de Mateo, y en el otro estamos hablando de un versículo en específico. Entonces, pues sí cambia, ¿no? Si revisamos el contexto, ¿por qué debemos asumir que se habla del primer significado? Estamos hablando de ser violentos. Entonces, ¿por qué? Pues como les decía, si yo relaciono esforzados con valentía, pasando por violento, entonces quiere decir, sí encaja, sí está bien. Pero bueno, aquí les voy a preguntar, y aquí vamos a ver un poquito esa parte de Juan. ¿En dónde se encontraba Juan? Juan, en esa parte de la historia, recordemos que estaba encarcelado. No les había dicho antes porque no quería saltarme para llegar hasta acá. Entonces, por eso como que dije, me adelanto, no me adelanto, pero mejor, o sea, ya llegué, entonces ya puedo hablar con tranquilidad esa parte, ¿no? ¿Dónde se encontraba Juan? Se encontraba encarcelado, ¿no? ¿Por qué estaba encarcelado? Por anunciar la verdad, preparar el camino del Mesías. Vamos a recordar que él estaba encerrado injustamente. ¿Y todo por qué? Por exhortar a Herodes. ¿Qué había pasado con Herodes? Herodes era una persona poderosa. Herodes era una persona que tenía el control. ¿Qué pasó? Estamos hablando de un Juan, el cual no tenía pelos en la lengua. Tenía el poder de Dios en su vida, y él, con quien fuera y donde fuera, hablaba con la verdad, hablaba con la palabra del Señor en su boca. Y es lo que nosotros debemos de hacer muchas veces. Juan era una persona que con su sola presencia, se podía sentir el poder de Dios, ¿no? Entonces, al oírlo hablar, al verlo, y él se podía plantar en donde sea. ¿Y qué pasó aquí? Él se dio cuenta de lo que había hecho Herodes. Herodes se metió con la hermana, con la esposa de su hermano, ¿no? Y eso obviamente lo vio Juan, y dijo, ¿sabes qué? No está bien. Y Herodes encaprichado y Herodes molesto dijo, ¿sabes qué? Estorbas, enciérralo. ¿Qué hicieron? Callaron la obra, lo hicieron a un lado, lo detuvieron. ¿Se acuerdan que habíamos leído eso anteriormente? Él estaba encerrado injustamente, entonces pues, ya lo habíamos dicho. Entonces, imagínense también lo que estaba viviendo en ese momento Juan. Ya estaba encerrado. Juan estaba en un lugar en el cual cuando tú estás en un lugar solo o en un lugar recluido, pues lo hemos visto en varios programas, ¿no? Que de repente los famosos realities que están muy de moda, inclusive son experimentos en los cuales encierran un grupo de personas, pero hemos visto cómo las personas empiezan a caer en ansiedad, en desesperación. Inclusive yo en el trabajo escuchaba de La Casa de los Famosos, pero a mí lo que me impactaba era cómo la mayoría de los que estaban ahí los medicaban, estaban medicados. ¿Y para qué estaban medicados? Con sus pastillas para tranquilizarlos. ¿Por qué? Porque sufrían de ansiedad, porque sufrían de depresión. Entonces estaba muy cañón, ¿eh? O sea, esquizofrenia, o sea, cositas que la verdad uno dice, híjole, somos personas normales. Y al hacer ese tipo de experimentos, saca tu verdadera personalidad, ¿no? Pero bueno, regresando a Juan. Juan estaba encerrado en un lugar, estaba recluido, en el cual cuando tú estás en un reclusorio, cuando tú estás en un lugar, ahí pues
Hay muchos tratos que no son correctos. Ajá. Hay cosas en las cuales te hacen ver que tú estás mal, que tú eres de lo peor de la sociedad y por eso estás ahí. Entonces, recordemos que Juan estaba ahí, pero no debería de estar. Uh-huh. Entonces, lo que estaba pasando por la cabeza de Juan, todo lo que vivió, ajá, encerrado en ese lugar y escuchando lo que estaba pasando por otro lado, que inclusive mandó a dos de sus discípulos y les dijo, vayan y vean si es él el que estamos esperando. Uh-huh. Entonces, esa parte en la cual crece duda también es importante, porque nosotros muchas veces también como hijos de Dios vamos a tener dudas, claro, vamos a flaquear, claro, nosotros somos carne, uh-huh. No somos perfectos, la perfección la vamos a tener cuando estemos con Él. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a equivocarnos, es obvio, pero si nosotros seguimos pegando a Él, pegados a Él, si nosotros estamos confiando en Él, si nosotros aprendemos a dejarle nuestras cargas a Él, Él las va a trabajar, Él lo va a hacer. Uh-huh. Entonces, esas dudas, esos temores, todo aquello que existe, se va a ir. Y yo siento que es lo que pasó con Juan. Uh-huh. Juan tuvo duda, pero Juan siempre se mantuvo firme. Juan siempre estuvo como ese varón que el Señor había puesto por algo ahí, porque él tenía el carácter suficiente para abrir y preparar ese camino, y lo demostró hasta el último momento, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué nos lleva a pensar? Uh-huh. Si analizamos bien este contexto, nos está diciendo que la palabra sufre violencia, que nos dice en el versículo, se refiere a quién. ¿Quién es el primero que sufre violencia por el reino? Juan. Uh-huh. Ahí nos los está diciendo. Estaba encarcelado, estaba sufriendo diferente tipo de cosas en la cárcel. Ajá. Inclusive hasta sufrió duda. Uh-huh. Aunque el Señor después le dio paz, pero fue Juan el primero que sufrió por el reino de los cielos. Y así muchas veces nosotros podemos llegar a sufrir ataques, pero debemos aprender a ser fuertes, debemos aprender a doblar rodilla y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame a poder pasar esta prueba, ayúdame a poder ser fuerte, Señor, ayúdame a tener esa fe bien establecida y bien fortalecida en mí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser ese guerrero tuyo, yo quiero ser parte de ese ejército que tú tienes, ajá, porque quiero pelear esas buenas batallas en las cuales tú estás conmigo. Uh-huh. Y recordemos, la vida de un cristiano uh-huh, siempre va a estar basada en pruebas, en pruebas, en pruebas. ¿Por qué? Porque eso nos está haciendo más fuertes. Uh-huh. Porque nosotros debemos de aprender a morir a nosotros para que el Señor esté manifestándose en nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, aquí nos damos cuenta del contexto al que se utiliza en la palabra biazo, lo que estábamos leyendo del griego. Ajá. Entonces, cuando dice que lo arrebatan, es que le quieren quitar y detener. Les decía, ¿qué pasó? Detuvieron a Juan. Frenaron la obra que él estaba haciendo, pero no contaban con que el Señor ya venía. El Señor Jesús ya estaba, ya estaba empezando su ministerio, ¿no? Entonces, hoy en día, hace rato lo decía, teníamos aparatos que nos ayudan a hacer la vida más fácil en los medios de comunicación y todo, pero en ese momento, ¿cómo se iban a comunicar? O sea, no era de que Juan le mandara un WhatsApp a Jesús, ¿verdad? Y le dijera, oye, ya voy por avanzada, ¿no? Entonces aquí te veo en el río Jordán. No. Uh-huh. O sea, a pesar de que a lo mejor estaban en un perímetro de una distancia razonable, pero que podían estar cerca, pues no había esa comunicación, ¿no? Tardaban a lo mejor en llegar las noticias. Uh-huh. Pero aquí, como les decía, el Señor ya estaba ahí. Uh-huh. El Señor ya estaba ahí, entonces, pues obviamente sabemos lo que pasó con Juan, ¿no? Pero él siempre se mantuvo firme, ajá, y estaba, y bueno, esto y cumplió con el propósito que se le había puesto, ¿no? Y les voy a decir un dato interesante que también nos hace reafirmar más la palabra biazo, ajá, en todo este contexto. Un dato interesante de la palabra violencia. Uh-huh. La palabra violencia
que recordemos lo que significa, aparece 56 veces en la Biblia, 47 en el Antiguo y 9 veces en el Nuevo Testamento. Pero ahí les va. Las 47 veces que aparecen en el Antiguo son 100% relacionadas a personas malvadas, a personas malas. De las 9 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, 5 de esas veces son con la acción de los espíritus que Jesús expulsaba, que obviamente son demonios y espíritus inmundos, en los cuales pues son, ahora sí que de parte del enemigo, ¿no? Entonces, esta palabra viene relacionada con ¿qué? Con cosas violentas, con cosas malas, con cosas negativas. Entonces, obviamente esto afianza más lo que nosotros estamos estudiando y el contexto que debemos de tener para entender un poquito más el versículo que estábamos leyendo al principio. Continuando con este pasaje, el Señor da otra pista diciendo, ¿con qué compararé a esta generación? Recordemos que esto también lo dice Mateo. Y en resumen dice que no sabe, es una generación que no sabe ni lo que quieren. Es una generación apática, sin compromiso, se deja vencer. Y aquí estoy hablando de una generación, no me refiero a una edad en específico. Una generación me refiero a todos, a los que estamos viviendo en este tiempo, a los que estamos viviendo el ahora. Somos una generación de cristianos en la cual muchas veces, si no me saludó el pastor, me voy de la congregación. Si no me gustó lo que me dijeron, me voy hacia otro lugar. No me gusta que me disciplinen. Ellos están mal, yo no. Veo defectos en los demás cuando no veo los míos. Me encanta criticar. No me comprometo ¿a qué? A leer la palabra, no me comprometo a orar. ¿Qué hago? Quiero las cosas fáciles, y eso también es un arma de doble filo cuando hablo de los aparatos. Porque cuando tú investigabas, tú te tenías que meter a la biblioteca, te tenías que meter a libros y sacar una versión de acá y de acá y de acá y de acá. A lo mejor aquí, teniendo la tecnología, ya es más fácil. Entonces, no te comprometes a meterte más y buscar, sino que agarras y dices, lo primero que encuentro, eso pongo. No, así no es. Apatía, de repente. El hecho de congregarte, el hecho de ir a un lugar, de buscar de Dios, no es por quedar bien con alguien. Es un beneficio para ti principalmente. Es un beneficio que tú estás obteniendo. ¿Por qué? Porque el único que va a obtener algo bueno de ahí eres tú. Entonces, necesitamos congregarnos, necesitamos estar con gente que piensa igual a nosotros, claro. Necesitamos estar con esas personas que tengan la misma información, que estén trabajando lo mismo. ¿Por qué? Porque va a ser una retroalimentación. Pero si nosotros estamos con esa apatía, si estamos con esa falta de compromiso, si estamos con ese decir, la famosa generación de cristal, pero cristiana, de generación cristiana, entonces no vamos a aguantar nada. Y entonces apenas me hacen así, ya me voy, porque esta palabra que me dieron, no es cierto, no es para mí, es para el de allá, pero para mí no. Debemos de aprender a ser comprometidos, debemos de aprender a ser fuertes, a aguantar vara, como dicen por ahí, ¿no? Porque si tuvimos la capacidad de hacer las cosas, si tuvimos la capacidad de caer en ciertos pecados, en ciertas tentaciones, y el Señor ya nos perdonó y nosotros nos arrepentimos, porque fue arrepentimiento genuino, el Señor nos ha hecho nuevos. Y debemos de aprender a que debemos de tener ese proceso en el cual nuestra mente va a empezar a cambiar. Yo decía hace un rato, la actitud con la que tú ves las cosas cambia totalmente todo. Y si tú ves la actitud tomado de la mano de Dios, si tú ves la vida, tomado de la mano de Dios, tu actitud va a ser diferente. Tú vas a ir por la vida teniendo diferentes situaciones, claro, pero con Dios que te va a ayudar a librar esas batallas, que va a ser más fácil. Te va a ser más ligera tu carga, como lo leíamos. Esto es una referencia, para que aprendamos a revisar el contexto tanto anterior y posterior, como les decía anteriormente. No podemos quedarnos con lo que nos dice una cosa. Tenemos que aprender, ok, no lo entiendo, déjame ver lo que venía antes, déjame ver lo que viene después. Para que no haya confusión
sobre lo que nos habla el Señor. Uh-huh. Debemos ser sabios en cómo interpretar la palabra, porque la Biblia solo es una. Uh-huh. Pero no interpretarla a nuestra conveniencia, no debemos hacer eso, ni a lo que tú creas, o lo que te diga la gente. Tenemos que interpretarla conforme a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estudiando. Uh-huh. Y eso nos va a ayudar a cada vez tener más sabiduría, y cada vez saber y decir, no, tiene razón. No, sabes que esto que me está hablando la palabra es por esto. Y no nos vamos a ir con otras palabras, con otros contextos que de repente digamos, sí, esto viene de parte de Dios, cuando ni siquiera viene en la Biblia, ¿no? Entonces, creo el ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Muchas veces dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿Es a dónde viene? Uh-huh. En Descarriados. O sea, primera de Descarriados, ¿o qué? Entonces, pero alguna vez yo lo oí en una predicación que decía, ayúdate que, churrón, eso no viene en la Biblia, pero bueno. Por eso les digo, hay que estar muy conocidos de la palabra. Y este es un ejemplo de muchos que pueden pasar, ¿no? Inclusive a lo mejor tú tienes otros ejemplos, ¿no? Que si es eso, escríbelos para también tener más, ¿no? Ahora sí que retroalimentación para saber, ¿no? Porque muchas veces nos enteramos de cada cosa que decimos, bueno, Señor, toma control, ¿no? Porque está muy cañón, ¿no? Entonces, en esa parte debemos de aprender eso que les decía, ¿no? No quedarnos con una cosa, sino ver más allá, y además entender y estudiar. ¿Para qué? Para que lo que nosotros estemos leyendo, lo que venga a nuestras vidas, sepamos interpretarlo. También debes ser sabio, en con quién te relacionas. Es importantísimo también, lo que les decía hace un rato. A quién escuchamos, porque recordemos que aquí me estoy refiriendo sí a los de afuera, pero también a los de adentro. ¿Con quién nos vamos a relacionar? Si nosotros aprendemos, dicen por ahí un dicho, ¿no? El que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Entonces, hay que ser muy sabios. Hay que ser muy sabios con qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Recordemos lo que les decía, el reino de los cielos está sufriendo violencia, y esa violencia es frenar la obra de Dios en tu vida. Frenar lo que tú puedes hacer para la vida de alguien más, ¿no? Entonces, muchas veces van a venir distracciones, muchas veces van a venir situaciones en las cuales vamos a darle más peso a eso que a lo que en verdad nos ha mandado Dios a hacer. Yo me imagino si Juan de repente hubiera dicho, ¿sabes qué? No, es mucho trabajo, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro. Ahorita no acepto, como dice la del meme, o no, como dicen, ¿no? O sea, imagínense. No acepto, perdón, en métodos, no acepto. O sea, imagínense, o sea, si Juan en ese momento no hubiera sido obediente, hubiera tenido ese miedo, hubiera tenido esa apatía, hubiera tenido ese decir, es que yo no puedo, yo no estoy preparado. No. Les repito nuevamente, nosotros debemos estar fuertes, debemos de ser entendidos de la palabra y saber cuando las cosas vienen por parte de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando, preparándonos, sabiendo cuando las cosas vienen de Él. Que entendamos también que van a venir ataques contra el reino, pero debemos estar preparados porque somos parte de ese ejército del Señor. Y nosotros somos los representantes aquí en la tierra de ese ejército, y nosotros somos los que estamos en este tiempo peleando esa batalla. Nuestras oraciones, nuestra intercesión, velad y orar. Eso es lo que tenemos que hacer, estar preparados. Algo importante también, como les decía, muchas veces los ataques pensamos que nada más vienen de afuera. Y no, también pueden venir de adentro. Y aquí es donde también recordemos otro dicho que dice que hay lobos vestidos de ovejas. En las congregaciones, en los lugares de reuniones, hay personas que a lo mejor tú vas a escuchar, o tú vas a seguir, o vas a admirar, y vas a decir, wow, pero no sabemos en realidad qué tanto está en su corazón.
lo que esté viviendo su corazón, lo que esté pasando por esa persona en ese momento. Y si en verdad es una persona que ama a Dios o simple y sencillamente está llegando ahí. ¿Por qué? Porque está viendo un negocio en la iglesia, porque está viendo que a lo mejor en el mundo fue rechazado, afuera dijo, ay no, y aquí ha encontrado un cobijo, ha encontrado un refugio, ¿no? Hay personas que les encanta diluir la palabra, hay personas que les encanta decir, yo te voy a decir lo que tú quieras, mientras me sigan cayendo tus diezmos, mientras sigas estando aquí y yo siga teniendo el control sobre tu vida. Te voy a dar esos pedacitos de pan, no te voy a dar el pan completo, te voy a diluir la palabra. ¿Para qué? Para que tú escuches lo que quieres escuchar. Y así te voy a mantener aquí conmigo. Está muy cañón, porque es real, es real. Y nosotros hemos sido llamados a qué también, a decir la verdad. Juan lo dijo y le costó que lo encarcelaran. Muchas personas han estado en el evangelio, muchas personas han llevado el evangelio a lugares donde se prohíbe hablar de Dios y han pagado con su vida. Nosotros estamos en un punto aquí en México, en el cual nosotros podemos libremente buscarle. Hay países donde ya no. Hay países donde existe esa persecución. Escuchaba en las noticias apenas que ya hay lugares en algunos estados donde ya te quieren cobrar piso por reunirte a aprender de la palabra. ¿Hasta dónde hemos llegado? Cada vez personas malas van a venir y van a querer frenar la bendición de Dios. Claro. La obra de Dios. Pero por eso nosotros tenemos que estar preparados. Esto muchas veces, cuando hay personas en la congregación que te quieren meter el pie, por celos, por coraje, por envidia, por lo que quieras, puede crear en ti desánimo, confusión, apatía, enojo, entre otras cosas más. ¿Y qué va a hacer? Te vas a alejar. ¿Qué va a hacer? Te vas a mantener ahí como que en el olvido, te vas a mantener así como un congregante más y no vas a querer crecer, no te vas a querer comprometer, inclusive hasta te vas a, como te decía, te vas a querer alejar, vas a decir, no, esto es una mentira. Me he encontrado con muchas personas que están enojadas con el cristianismo, que están enojadas con Dios, porque dicen, eso no. ¿Por qué? Porque se han topado con personas que por desgracia les han puesto el pie, que por desgracia han sido piedra de tropiezo. Y entonces, no debe de ser así. Busquemos primero el reino de Dios y aprendamos a qué, a confiar en Él. Ahora bien, regresando a Mateo 11:12. Nos habla de que el reino sufre violencia por medio de la gente mala, gente que siempre has querido detener la obra. Y en esto es donde vamos a darle otro giro a la historia también. Vamos a cerrar el tema con Mateo un poquito y vamos a ver otro poquito más de contexto también. Bueno, me refiero basándonos en el versículo de Mateo y vamos a ir a Apocalipsis 13, porque ahí vamos a encontrar otra historia también que tiene que ver con esto. Y nos va a abrir un poquito más el panorama de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí vamos a ver y vamos a entender la persecución que ha tenido el reino a través de la historia. ¿Y por qué? Porque Apocalipsis 13, vamos a leerlo del 1 al 9, dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Estamos hablando del anticristo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y su trono y grande autoridad. Este versículo es bien importante, el 2, pero bueno. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas,
Sí, hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, su casa, y de los que moraban en el cielo. Uh-huh. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban, escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Entonces, si nosotros leemos así nada más estos versículos, pues vamos a decir, híjole, sí, Apocalipsis nos está hablando de lo que va a pasar, ¿no? Es como que un spoiler, es la palabra spoiler de lo que ya viene, ¿no? Entonces, muchas veces por eso la gente le da miedo leer Apocalipsis, ¿no? Entonces, decimos, no, es que todo lo que viene y lo que puede suceder, me da miedo, pero ¿por qué vamos a temer? Se supone que tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, si tú lo lees de esa forma, pues obvio la gente va a tener miedo, ¿no? Porque decir, ay, espérate, está muy cañón todo lo que se está viendo. Y esto que acabamos de leer, o sea, hablando de una bestia, ajá, de esa forma que dices, wow, o sea, está muy cañón. Uh-huh. Imagínense de repente, o sea, si últimamente salen películas donde hemos visto los dinosaurios, hemos visto animales gigantes, ajá, ahora que también estaba de moda lo de los mamuts, que de repente estaban que encontrando y todo, o sea, animales que se veían enormes, que se veían poderosos, majestuosos. Hace unos días, hace unas semanas más bien, fuimos a Chapultepec y hay una exhibición de dinosaurios donde está la réplica real de un Rex, uh-huh, tiranosaurio Rex. Entonces, yo al ver la dimensión, me paré junto a él y dije, ahora, era el puro esqueleto, pero imagínense verlo ya con la carne, con el músculo, con la piel, o sea, con todo lo que lo compone. O sea, era un animalote. Y que se te parara enfrente, ajá. Entonces, ahora imagínate, estamos hablando de una bestia aquí, en la cual decimos, wow. Uh-huh. Pero aquí debemos de entender esto, debemos de aprender a discernir, lo hemos venido diciendo. Si alguno no sabe lo que es discernir, es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es verdad o no. Todo esto por medio del conocimiento de la palabra. Por eso les decía, es importante estudiar, uh-huh, porque al final eso es lo que nos va a ayudar. Pero bueno, vamos a ver sobre lo que nos está hablando, ¿no? Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2, que dice así, recuerden, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Uh-huh. Y el 2, en el que les decía que ese es el clave. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Uh-huh. Aquí parece que nos está describiendo a una gran bestia, como les decía, pero en realidad está describiendo a 4 bestias. Y eso lo vamos a encontrar en Daniel 7. Uh-huh. Si quieres después irlo a leer para que lo veas con más detalle, uh-huh, viendo contexto, acuérdense, lo que estamos hablando justo, te vas a dar cuenta del por qué. Uh-huh. Pero bueno, aquí más o menos resumido, les voy a hablar acerca de que habla de 4 bestias. Uh-huh. 4 bestias. Está hablando de un león que representa, vamos a tomar un poquito la historia aquí, uh-huh, y esto es basado en la cultura y toda la historia que se ha venido dando. Entonces, cada animal que estamos hablando ahorita, cada bestia está representando una era, una época, un imperio, ajá, que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Entonces, el león lo representa el imperio babilónico. Uh-huh. ¿Y quién fue su líder, su gran líder? Nabucodonosor. Uh-huh. Un hombre temido, un hombre que decía, no, apenas oías de repente su nombre, digo, los que les gusta la historia y todo, ajá, saben que
Para empezar, los babilónicos eran personas que arrasaban, ¿no? Entonces de ahí nos vamos a ir a lo que sigue, el oso, el imperio medo-persa. Si estamos hablando de una Babilonia, que eran personas malas, agresivas, cuando llegan los medo-persas con Ciro el Grande, hijo, o sea, se vuelve todavía más ruda la cosa. Ajá. Entonces, estamos hablando de que pues empezaban como que a tener más fuerza. ¿Por qué? Porque cada vez eran más agresivos, cada vez eran más al momento de posicionarse, al momento de tomar, eran pues sí, más agresivos, más violentos, vaya la palabra que hemos estado ocupando también, ¿no? Después de ahí nos habla de un leopardo, representando al imperio griego, con Alejandro Magno. Uh-huh. Y vamos a llegar a la cuarta. La cuarta está hablando de una bestia extremadamente horrible, uh-huh, extremadamente horrible, que representa al imperio romano con Constantino. Uh-huh. ¿Por qué habla acerca de esto? ¿Por qué no describe como tal a esa bestia? Porque estamos hablando que si se refiere al imperio romano, el imperio romano se mantiene vigente hasta la fecha, pero además, ¿qué pasa? Ha ido mutando, ha ido teniendo transformación. Entonces, por eso como tal no lo describe, como tal no hay un estandarte que digas, lo puedo describir con esto. Entonces, aquí estamos hablando que los babilónicos vinieron los medopersas y los absorbieron. Después, estando los medopersas, ¿qué pasa? Vienen los griegos, los absorben. Y luego, obviamente, Roma viene y toma todo lo de Grecia. Estamos hablando que al momento de absorberlos, absorbe todo. Uh-huh. Conocimiento, cultura, costumbres, todo. Uh-huh. En Apocalipsis 13:4 nos habla de un dragón que representa a Satanás. Nos está diciendo que le dio su poder, que le dio el trono. Y nos dice que le dio toda autoridad. ¿Para qué? Para poder vencer, ¿no? Entonces estamos hablando que aquí se está trabajando bajo el espíritu del anticristo. Estamos hablando que es bajo el espíritu del anticristo. No estamos hablando de que sea el anticristo ya representado como tal. Es el espíritu del anticristo, ajá, no físicamente, sino está hablando su espíritu aquí, ¿no? Porque el anticristo todavía no se manifiesta, o no sabemos, ¿verdad? Ajá. Y bueno, dice luego, para que la bestia blasfemara contra Dios, uh-huh, maldecir su nombre, su tabernáculo, que habíamos dicho que era su casa, y contra los que moran en el cielo, las huestes celestiales, todos aquellos que están con el Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Que esto fue permitido. De momento tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es que van a vencer? ¿Cómo es que van a hacer guerra? Ajá. ¿Cómo es que van a venir y atacar? Ajá. La morada celestial. ¿Cómo van a venir y van a agarrar y atacar a las huestes celestiales? Ajá. Luego, si nosotros ponemos atención en el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. Pero dice, ¿qué más? Y vencerlos. Vencerlos. ¿Los santos quiénes son? Todos nosotros. Uh-huh. Todos nosotros. Todos aquellos que a través de la historia han buscado de Dios y han aceptado que Dios trabaja en sus vidas. ¿Me pasa a decir algo? Que a lo mejor, o sea, que se han perdido batallas. No, claro. Sí, ahorita iba a decir eso. Que de alguna forma se está hablando que efectivamente, o sea, estamos hablando de que les permitió hacer guerra y vencerlos. Pero como dice mi esposa, y muy cierto, o sea, aquí estamos hablando de que han sido batallas. Han sido batallas. La guerra no está perdida. Uh-huh. Porque al final sabemos, y ahí sí es un spoiler, uh-huh, que la venida del Señor, cuando el Señor regrese, va a vencer. Uh-huh. Y no hay más. Ahí está. Uh-huh. Pero, obviamente, aquí lo que él hace es, yo te voy a dar chance. Uh-huh. Para ponerle como que hace un rato les decía que nosotros como mexicanos nos gusta ponerle sazoncito, ¿verdad? O sea, a la comida. Entonces yo creo que también Dios aquí dijo, vamos a ponerle sazoncito en esta parte y vamos a decir, ¿sabes qué?
vamos a dar chance. Porque eso les va a ayudar a mis hijos a que maduren, eso les va a ayudar a mis hijos a que crezcan, a que confíen, a que su fe sea más fuerte. Y entonces, ¿qué dice aquí? Le permitió hacer guerra y vencer. Luego dice que se refiere obviamente a la violencia que ha sufrido el reino de los cielos. Cuando estamos hablando de estos imperios que han estado a través de los años, cuando cada uno de estos imperios representados por la bestia ha influido en el pueblo de Dios, siempre ha introducido parte de su cultura, siempre ha estado ahí. Estábamos hablando que esto está ahí presente. Esto, para tranquilidad de muchos, déjenme decirles que es esto ya pasó. Estamos hablando que esto ya inició. Estamos hablando que de alguna u otra forma, todo esto que estamos hablando de la bestia está representada aquí, lo dice Daniel. Son estos imperios que están conjugados en que se han ido absorbiendo y han ido dejando culturas y han ido atacando a través de la historia. Han ido poniendo las trabas, han ido poniendo el pie al pueblo de Dios, han ido poniendo el pie a los cristianos. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa la verdad. Entonces, Babilonia, ¿qué le dejó? Que acuérdense, Babilonia es el león. ¿Qué le ha dejado? ¿Qué cultura ha dejado? La idolatría y la hechicería. Era un lugar donde había muchos dioses, era un lugar donde había muchos cultos, ¿no? Entonces, en esa parte, los babilónicos dejaron todo eso, ¿no? De la idolatría, de tener tantos dioses, de tener una fe menguada, o sea, una fe seca más bien, una fe mal fundamentada, porque al final ellos creaban de repente sus propios dioses y además por medio de qué, o sea, por medio de que yo te voy a hacer ciertos rituales, voy a hacer ciertas cosas, ¿para qué? Para que tú me des, ¿no? Para que tú, mi Dios, estés contento conmigo. Eso está vigente todavía también. Luego, vienen los medopersas, el oso, la fuerza, la guerra. Dejó la guerra. Los medopersas dejaron la guerra. ¿Se acuerdan que decíamos que los medopersas, si nos ponemos a estudiar un poquito esa parte, o lo vemos, fue un imperio bastante rudo, bastante fuerte. Entonces, guerras sigue habiendo, rumores de guerra. Pero la guerra como tal, ahí está la violencia. Entonces, parte de la cultura también que ha dejado ahí. Ya estamos hablando idolatría, hechicería y la guerra. Después viene, y todo esto ha ido mutando, ¿Por qué? Porque, como les decía, cada cultura o cada imperio fue llegando, absorbió al otro y como que lo reforzó, le puso parte de su esencia y a lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Viene entonces Grecia, y que es el leopardo, y que nos trae el humanismo, la filosofía, pero también algo muy importante, el ateísmo, ¿no? Entonces aquí era como que te voy a hacer una guerra espiritual, te voy a hacer una traba, pero por medio de ¿cómo? De una forma inteligente. Ya no te voy a someter de una forma ruda, de una forma agresiva, te voy a someter con inteligencia, te voy a poner trabas, voy a tomar el control de lugares estratégicos. ¿Para qué? Para ponerte, para frenarte, para no dejarte ser, ¿no? Y luego viene el último, Roma, la bestia horrible que no se ha terminado de escribir como tal. ¿Qué está haciendo? ¿Qué nos dejó? ¿O qué nos está dejando? Opresión y persecución. Entonces estamos hablando que todas estas 4 culturas nos han dejado idolatría, hechicería, guerra, humanismo, ateísmo, filosofía, opresión y persecución, entre otra mezcolanza más que ha formado una cultura bastante, bastante fuerte hacia los cristianos, más bien en contra de los cristianos. Y hablamos acerca de las personas que son malas y las personas en las cuales, de donde vienen los ataques. Ahí está. Ahora, la vida de un hijo de Dios es un reto que solo los valientes pueden tomar. Y aquí es donde yo te digo,
Muchas veces cuesta trabajo el entender el propósito que tenemos en esta vida, lo que Dios quiere hacer contigo, ¿no? Lo que está pasando en tu vida. Pero si nosotros nos ponemos a ver historias como esta, entendemos que los ataques siempre van a estar. Entendemos que hay personas, hay algo más allá y sobrenatural en lo cual no vamos a tener el control nosotros, pero el Señor sí, nuestro Padre sí, mayor es el que está en nosotros. Y entonces estamos hablando de que esto es solo para valientes. Tomar el reto de seguirlo, tomar el reto de ir y predicar de su palabra, tomar el reto de que puedas sufrir violencia, hablando de una violencia en la cual te tengas rechazo, en la cual te puedan ofender, en la cual te puedan lastimar físicamente, en la cual te puedan criticar inclusive por medio de redes sociales. Vas a sufrir de todo, pero por eso tú debes de estar preparado, por eso debes de aprender a que no son tus batallas, son las de Dios. No te enganches, no te enganches. Te lo digo nuevamente, esto es para los valientes y tú eres valiente. Y para el Señor, créeme que eres importante. Y aprende a juntarte con personas que te edifiquen, aprende a juntarte con personas que te ayuden a crecer. Y algo también más importante todavía, aprende a estudiar la palabra, aprende a que cuando nosotros veamos algo, tenemos que saber por qué nos los está diciendo el Señor y bajo qué contexto. Porque como lo veíamos ahorita, no es lo mismo Mateo 11:12 que Lucas 16:16. Son cosas muy diferentes. No es lo mismo banco para sentarse que banco, institución para ir a depositar dinero. Entonces, ante eso tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjense, Mateo 11:15 nos dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre. Aprendamos a escuchar la voz de aquel que nos da buen consejo. Seamos sabios en lo que viene para nuestras vidas, en lo que queremos para nuestras vidas. Aprendamos cuando el Señor nos está hablando y nos está diciendo, por ahí no es, hijo. Hijita, eso no es para ti. Hijito, suelta eso. Yo tengo algo mejor para ti. Entonces, ante eso, sigamos echándole ganas. Busquemos más del Señor, busquemos más de su palabra y confiemos en que Él está con nosotros en todo momento. Entonces, pues bueno, aclarado esta parte, entendemos que si nos regresamos al versículo original que estábamos leyendo un principio, cuando nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, refiriéndose en ese tiempo, el reino de los cielos sufre violencia. Desde Juan hasta nuestros tiempos ha habido violencia, ha habido persecución, ha habido ataques, ha habido trabas. Y hay gente mala que va a estar ahí. Pero aquellos que son parte del reino de los cielos van a saber también cómo enfrentar y sortear este tipo de problemas. Y como les decía, el que tiene oído, que oiga a su padre, a su pastor, así como cuando el pastor habla a las ovejas, y recordemos que las ovejas solo aprenden a escuchar una voz y es la de su pastor. Así seamos nosotros, aprendamos a escuchar la voz de nuestro Señor, que diferenciemos y que entendamos y que donde quiera que estemos sepamos cuando es la voz de nuestro Padre que nos está hablando. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos pronto, saludos y bendiciones. Bye bye.